Muchísimas gracias, Henry, y gracias a todos los que participan hoy y a los que han participado en todas las últimas, porque ya es pesadito este tema. Como siempre, pongo una portadilla y igual que hice el último día que me tocó hablar a mí, que fue el jueves pasado, no sabíamos que la situación de salud del amigo, hijo de nuestro amigo, estaba tan cerca de terminar y le mandamos desde aquí un saludo, un abrazote, los mejores deseos y hoy se los repetimos, deseándole fortaleza. Y nunca las malas noticias vienen solas. A nuestro colega, amigo, compañero, juez FIAF, Juan Herrera, que era el equipo conmigo para ir a Jesús María hasta hoy todavía, tuvo que hospitalizar de emergencia a su hijo, que se encuentra con un coma inducido, Daniel, de más o menos 30 años. Le dio una crisis diabética, no sabían que estaba expuesto a eso. Así que Juan anda hoy en carreras y preocupaciones. Juan tiene 3 hijos, Daniel es el segundo. Y sí tiene como 30 años, pero está en coma todavía en el hospital de Heredia, en el hospital San Vicente Paúl. Si alguno tiene a bien mandarle un mensajito a Juan, seguramente le caerá bien tener el respaldo de este grupo. Yo puse hoy esta portadilla porque voy a hablar de este tipo de materiales en algún momento. Aquí tenemos un múltiple del 2 céntimos de sello de luto del año 24, combinado con un entero postal del año 23, el arbolito de café. Y uno podría construir alrededor de esto mucho de lo que hemos venido hablando hace días en relación con la colección, donde lo pongo, cómo lo pongo, cuáles son las restricciones. Y por supuesto que hay algunas que tienen que ver con el hecho de que es un múltiple combinado con otro porte de 4 para hacer 10 centavos o céntimos, como se llamaban ya en este momento. Y por supuesto el tema de en cuál temática va y si cabe todavía en la temática de café a pesar del uso que tiene. Y puede hacer uno de verdad muchas disquisiciones. Sale de Turrialba, un pueblo en la línea del Atlántico, y va dirigido a Nederland todavía, se llamaba así. Y bueno, hay todo un montón de cuestiones que uno podría plantearse. Sin embargo, viéndolo con más detalle, uno se encuentra que es una de las variedades que los antiguos estudiosos de estos temas clasificaban como la variedad, que es la ausencia de uno de los 3 guiones. Tiene un guión en la segunda frase, tiene un guión en la tercera frase y le falta el guión en la primera frase. Aquí falta el guión y en cambio en los otros se ve el guión dividiendo las 2 partes de la frase. Pero ojalá fuera solo eso. Resulta que lo que no estudiaron los antiguos son cosas que yo voy a señalar ahora aquí. 2 errores tipográficos, que son además estándares que se estudian, que están publicados, los hemos publicado, los hemos incluido en los catálogos, y lo que tienen es un doble espacio en la segunda media frase, de la primera, la que está en español, después de la palabra mejor, un doble espacio, y tiene una K en drink que viene de otra tipografía. Bueno, todo eso estaría muy bien, pero resulta que los estudiosos actuales como que estudian un poquito más y se han encontrado con que además hay una mancha en el entero postal encima de la leyenda 1923, de manera tal que la tapa, esa mancha es una mancha que evoluciona en forma progresiva. En mi colección del café se muestra.
Eh, y el que está a la derecha como testigo, ustedes pueden ver donde dice 1923 y comparar con la tarjeta original y ver que el 1923 tiene una mancha encima. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Lo que yo le decía a Aldo hace unos momentos. Yo no veo diferencia en profundidad, primero, en estudiar y en decidir acerca de los sobres y los materiales postales que usamos y que se refieren al siglo XIX y los que se refieren al siglo XX. Tienen la misma complejidad, tienen las mismas historias típicas de variedades, de usos y por supuesto terminan siendo elementos ricos en todas las colecciones cuando los usamos bien. Ahora entonces aprovecho, ya que hice la entrada, la falsa entrada, hacer la entrada de verdad. Y saludo como siempre pues a la Asociación Filatélica que me apadrina y me patrocina, a los amigos de mi oficina, varias veces premiados y premiados por nosotros todas las noches con nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Y por supuesto a Mauricio, que no falta, y a todos los que no faltan a las charlas mías. Muchas gracias a todos de verdad, del corazón. Hoy estaríamos tratando de terminar y sería la segunda mitad de la tercera parte, que es el uso de sobres bajo las condiciones que hemos venido discutiendo. Qué tan sexy, qué tan importantes o qué tan pertinentes son en filatelia tradicional, y usamos como ejemplo el siglo XX de Costa Rica, viendo por lo menos dos de los periodos en que hemos dividido ese siglo XX y dejando para el año 24. No dejamos nada para el año 24. Terminamos aquí esta serie. Bueno, antes de continuar con la carnita, primero un repaso y señalar que lo que se puede sacar en común de las tres charlas anteriores sobre este tema es que el uso de los sobres es un tema de la mayor importancia en todas las clases. No es un tema que uno pueda decir, es que eso es importante en temática o es importante en filatelia tradicional. Y no faltará el que diga que es la esencia, y tiene posiblemente razón, de la historia postal. Uno podría hilar un poco fino y decir, bueno, pero ¿qué pasa con los enteros y qué pasa con los fiscales? No son diferentes. Lo que pasa es que la especificidad del material sí los hace un poquito diferentes. En cambio, aquí estamos hablando del mismo material. Y como hemos visto en una de las sesiones anteriores, la escogencia de los sobres se refleja en el juzgamiento. No hay escape. La selección de los materiales que usamos demuestra el conocimiento, porque se basa en el conocimiento y se refleja en el tratamiento y en la evaluación que hagan los jueces de ese tratamiento. Vamos a ver algunos principios que son indispensables y que aplican tanto en tradicional como en historia postal. Es, primero que todo, mostrar las tarifas. Eso tiene relación en el principio de la historia con pesos y distancias. Después se van afinando los cuadros de tarifas, entra la UPU, etcétera. Pero la esencia es, y en cuanto a coleccionismo, es que se muestran los sobres donde están usadas las estampillas cubriendo las tarifas. Ilustran los cambios en las tarifas, ilustran las violaciones de las tarifas, las multas que se imponen por esas violaciones, y etcétera. Pero esa es la línea de pensamiento. En temática, tal vez, insisto un poquito más porque los orígenes más inmediatos de estas charlas, como ustedes recordarán, tienen que ver con eso.
hay unas que yo consideraría que son reglas de oro. La primera de todo es que solo se usa el sobre si el sobre tiene algo que ver con el guión, con el motivo de la temática. Si la temática es sobre naranjas y el sobre ilustra mandarinas, solo marginalmente cabe. Y eso es con familias cercanas. Si el sobre es sobre salud, tiene que ver con medicinas, tiene que ver con tratamientos, tiene que ver con hospitales, pero está un poco complicado acercarle las comidas que le caen mal al estómago. Tiene que haber una relación. Lo otro ya tiene que ver con el sobre mismo y el material que va encima de él, la estampilla. Hasta donde sea posible, si se tiene que usar un sobre, el sobre tiene que usarse solo. ¿Por qué solo? Porque tiene que ilustrar la tarifa para la cual fue creada la estampilla. Si la estampilla fue creada como un material complementario, como un valor complementario, hay que demostrarlo bien y posiblemente pueda usarse cosas buenas. En general, las combinaciones con otros sellos que no pertenecen a esa temática pueden distraer. Yo creo, esta es opinión mía, por supuesto, que uno usa múltiples, solo si el concepto de número o algo de alguna naturaleza similar va con el guión. Y solo si cumple una tarifa. Hay desviaciones marginales. El sobre que tiene 2 centavos de más en 4 pesos. Y los tiene porque por más que se acomoden las estampillas, esos 2 centavos no hay de dónde sacarlos o no hay dónde eliminarlos. Y no se permiten los bisecados, por ejemplo. Siempre es mejor la tarifa completa con los sobres, con los sellos que tienen que ver con la temática, y se puede aceptar que alguno sea complementario, pero no abusar con eso. Para todo esto, algo que hemos estado haciendo con David en estos días, y es que conviene contar con un inventario de los elementos por ilustrar. Yo siempre mando mis temáticas con un detalle, con un inventario en el cual uso categorías como las que enumero acá. Y eso es lo que hemos hecho con David recientemente. El inventario debe incluir, hasta donde sea posible, tarifas, portes básicos, franqueos múltiples, por supuesto el isolato del que hemos hablado. Las combinaciones con otros efectos, lástima que no quedó muy claro esto en relación con los enteros del último día, pero hay que reiterarlo. Etiquetas sobre tasas, etiquetas de certificados, cierres oficiales, etcétera. El servicio de correos, por supuesto, matasellos, estafetas, el origen, el destino, las rutas, los medios de transporte, caballos, barcos, catapultados, dirigibles, las tasas especiales, las sobretasas, accidentados, censurados, desinfectados. La lista es de no acabar, pero hay que tratar de completarla. Es decir, yo pongo sobres que cubren la tarifa, que ojalá estén solos o muy bien representados en términos del motivo, pero que ojalá tengan algunos de estos elementos. Bueno, hoy deberíamos hablar de los que están acá. Todos son series de Costa Rica, son modernas, algunas de ellas, la mayoría, son grabadas en acero, y una es litho offset en colores planos. Las series son conocidas, bueno, suceden ya fenómenos como algunos que habíamos adelantado que nos íbamos a encontrar, y es las conmemorativas. Aquí tenemos el 50º de la Cruz Roja costarricense del año 35. Después tenemos algunas más o menos permanentes, las de luto y las de los expresidentes. Y tenemos la conmemorativa tardía de los Olímpicos del 68. Alguien puede con justicia decirme, pero ya hablaste de los sellos de luto, pero ya hablaste de los Olímpicos del 68. Y claro que sí, parte de lo que hago hoy es hacer una economía de representación y de lenguaje
y me ahorraré muchas cosas porque sé que ustedes ya se las saben muy bien, que tienen que ver con esas dos emisiones de Costa Rica, o larga emisión una y emisión postdatada la otra. Bueno, y entramos en materia. Primero vamos a ver entonces la emisión del cincuentenario de la Cruz Roja Costarricense. Y lo que reitero es entonces, primero, lo pertinente en filatelia temática, en filatelia tradicional. Y quién sabe si ahora que ya estamos en este punto, no deberíamos decir también en historia postal, es tener los portes básicos pagados con una sola estampilla. El porte básico de 10 centavos para una carta sencilla, ordinaria, local, enviada a Turrialba, en el país, y a la zona del canal, en Panamá, en ambos casos pagando la tarifa básica de la carta abierta. Y lo mismo pasa con los sobres de ventana que tenemos a la derecha, con una diferencia. Aquí trascendemos la característica o el criterio de pertinente y pasamos al criterio de importante, porque entonces subimos de categoría, perdón, no subimos, reforzamos nuestros criterios de selección con la condición de importante al tener un sobre de ventana que circuló dentro del país, comparado con un sobre de ventana que circuló al exterior. No logro leer con claridad el nombre del destino. Sin embargo, además de los sobres que hemos visto, también existen sobres que son terriblemente atrayentes, con una presentación, una apariencia, un gusto, ya sea como en el caso de la izquierda, por el tipo de letra con que está escrito, por la limpieza misma del sobre, por la limpieza del matasellos que lleva al dorso, o el de la derecha, por el tamaño del sobre, por la dirección de destino preimpresa y por ese mismo destino de Suchitepeques en Guatemala, que es un destino para cualquiera en Centroamérica en cualquier época, rarísimo. Entonces, aquí lo que tenemos son una carta dirigida, no solo esa a Guatemala, sino la otra dirigida a Etiopía, posiblemente únicas las dos, que no son solo importantes, no son solo pertinentes para ilustrar la historia postal, el uso de esta estampilla, sino también que son sexy. Habría, si uno está escogiéndolas, escogerlas. Pasamos a la otra serie. La otra serie es la de los sellos de luto. Los sellos de luto son 10 en el periodo de 1925, 1924, 1948. Son 2 o 2,5 del 2 centavos, con la figura de don Rodrigo Arias Maldonado, que era un gobernador, de los últimos gobernadores en la colonia española y que terminó en Guatemala como monje en retiro. Después sigue otra de este mismo señor en el mismo color, pero con 3 centavos. Y después viene, se abre un poco el abanico y voy a ir explicando. Son sobres que fueron concebidos por la persona que decidía en ese momento cómo se hacían las estampillas en Costa Rica. Esto yo ya lo expliqué, pero lo repito porque es esencial a su pertinencia. Son estampillas hechas en el tamaño para servir exactamente de manera económica para los sobres de luto y los sobres de visita. Son diseñadas con ese propósito, son usadas con otros propósitos. Un propósito importante que aquí ilustramos a la derecha es un vuelo militar de emergencia, un vuelo experimental de enero de 1925, que trae correspondencia de Cristóbal y que lleva correspondencia a Cristóbal, esto en la zona del canal, son correos militares norteamericanos, porque porque había habido un derrumbe sobre la línea del ferrocarril
y estaba incomunicado el tránsito para el puerto por el cual salían las cartas para la zona del canal. Entonces, uno pertinente, el otro importante. Pero igual que en todos los casos, también hay cosas raras. Este es totalmente inusual. Es el mismo primer porte para impresos que va en los sobres de luto, pero en este caso, en una tesina, en una tesis, en un librito. Ese librito no es tamaño carta, es un poquito más pequeño. Pueden compararlo a partir del tamaño del sello, pero circuló exactamente así y se entregó exactamente así, enviada por Alfonso Guzmán a Macabeo Vargas en la ciudad y llegó perfectamente. Es raro, son muy escasos, son inusuales. Yo tengo dos de ellos, conozco tres. Yo tengo dos y uno de ellos es en esta perforación, el otro es en la otra perforación. Y, y se trata de ponerlos juntos, aunque están en marcos distintos, porque pertenecen a dos estampillas distintas, que se ponen juntos en un marco al lado del otro y se ven sorprendentemente hermosos. Bueno, a mitad de camino, estas estampillas de 2 centavos que tenían que llevar la perforación 14, de pronto, un día, apareció una cantidad con perforación 14,5, 14,25. Yo conozco muy pocas partes de un pliego, o no sé cuántos puede haber habido. Yo tengo en la colección un bloc de 4 y algún otro pedacito, y tengo un sobre. Ese sobre con perforación 14,25. Entiendo que no hay otro sobre con esta perforación. Es inescapable ponerlo, está feo, está sucio, no es coqueto, no es sexy, pero es terriblemente importante. Ahora viene el segundo sello. Se acabaron los de 14 y entonces con las mismas planchas mandaron a hacer otro tiraje, pero ahora con perforación 12,5, que circuló en noviembre de 1925. Hay pruebas del proceso de todas las dos tirajes y hay aprobación de los dos diferentes tirajes, de manera que las dos perforaciones fueron puestas en circulación de manera oficial en distintos momentos por distintas razones. Igual que en el caso anterior, el sobre de visita o sobre de luto es el más pertinente. Pero también es pertinente un recibo pequeñito de impuestos municipales, de los cuales hasta donde yo me acuerdo solo he visto este. La gente seguro se enojaba cuando recibía por correo el aviso de los impuestos municipales. Hoy día nos llegan por correo electrónico. Pero los impuestos municipales cobrados con una tarjetilla de estas, igual que sí guardaban las de luto en memoria del familiar que habían perdido, las de los impuestos municipales iban a la basura. Las dos, por esas razones, las ponemos en la colección. Pero también ponemos las cosas raras. En esa misma, de pronto, a la derecha, tenemos que hay un envío a Francia con 2 sellitos de 2 centavos. ¿Y eso cómo? 4 centavos a Francia. Y es que hubo un acuerdo en el cual un par de embajadores se pusieron de acuerdo entre ellos dos. Yo no sé si fue publicado en el libro de decretos o no de manera clara, aunque hay una referencia al 18 de febrero del 25, que dice que el decreto lo que hacía era validar la firma de estos dos señores. Así que es una tarifa distinta. No recuerdo haber visto otro. Seguramente hay más, porque de este material hay, pero en mi caso yo vi solo este. Y la tarjeta de entero postal se parece a la que mostramos al principio. También tiene 3 sellitos de Arias Maldonado, tiene 2 atrás y uno al frente, encima del barco en el muelle cargando bananos, y tiene las mismas variedades el entero que tiene el anterior.
En este caso, tenemos dos copias del mismo entero con las mismas variedades. Estas tarjetas de canalías, que son raras de por sí, son raras en todo sentido, con las variedades y con el uso. En una colección de este tipo es muy recomendable tenerlas, a pesar de que no es tanto el glamour, que sí tienen estas que están acá, que son igualmente raras, y alguno de ellos muy importante, pero que son más bonitas que las dos anteriores. Hubo en algún periodo una escasez, alrededor del año 28, una escasez de sellos de 10 centavos. Y entonces los sellos de 2 centavos se usaron masivamente en lugar de los sellos de 10. Y el sobre de la izquierda es un sobre que no tiene marcas de Costa Rica. Este sobre está en la portada de una revista en España publicada hace como 20 o 30 años. Lo cual de alguna manera me reafirma su coquetería. La marca en que se lee encima de las estampillas es el recibo en San Francisco. Y las que tiene redondas como fechadores de salida son los del vapor en el cual se fue o el cual recogió la carta para San Francisco. Y el de la derecha tiene 12 centavos. Es decir, no había sellos de 10. Hubieran puesto 10 y 2, pero no, pusieron 12. Pero es dirigido a Checoslovaquia. El otro día yo les había hablado de una carta de este mismo lugar, Vimperk, en Bohemia. Era una carta en aquel momento, una que venía de Estonia, pero esta es una que va de Costa Rica, con 12 centavos. Yo no conozco otra. Tal vez era el mismo coleccionista, valdría la pena verificarlo, que guardó las dos cartas, la que le llegó de Estonia y la que le llegó de Costa Rica. Bueno, y viene el 3 centavos. El 3 centavos en el año 34, ya han pasado 10 años del 2 centavos, cambió la tarifa. Ahora la tarifa de los sobres de luto y de los sobres de visita no es 2, es 3. Ese sobre de luto es un sobre de luto grande. Pueden verlo comparado con el tamaño de la estampilla, pero es porque tiene varias cosas adentro. Tiene una invitación para unas misas en conmemoración de los caídos en la revolución contra Ubico en Guatemala. Y es un sobre de uso relativamente temprano, es un sobre muy lindo. Es totalmente pertinente y es una coquetería, es un sobre sexy. El de la derecha es más sexy todavía. Hablábamos hace un rato de que hay que tratar de ilustrarlo con las multas. Bueno, ahí está. Es en teoría pertinente. Pone los 3 centavos, es un isolato. Pero llega a Canadá y le dicen, no, 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 señor, usted deje de jugar. Esto no paga 3, esto paga 10 o debió 20, no sé. Ahí dice que tiene que pagar 6 de tasa y los 6 están puestos en sellitos de Canadá de postage due de 2 centavos cada uno, 2, 4, 6. Sin embargo, ¿a qué faltante corresponden esos 6? Debió haber sido el doble del faltante, pero depende de los tipos de cambio que se usaron el cálculo de ese faltante y yo no lo tengo a mano. Sin embargo, el sobre hay que ponerlo. Y de ese mismo de 3, aquí hay otros que son igual de llamativos. Uno dirigido a República Dominicana. Rarísimo, a Puerto Plata. Rarísimo, haciendo escala en Haití. Rarísimo. Y con una tarifa de alguna manera inexplicable, porque paga 3 por 4, 12, cuando la tarifa debió haber sido 10. Y no es hecho para coleccionistas, es un sobre comercial que sale de Cartago, que recibe una cantidad de marcas, seguro alguien las guardó por esa misma razón, la del día del censo, la del clima excelente en Cartago, la del café en Haití. Ese es un sobre para todas las colecciones.
Y es un sobre elemental. En historia postal es fundamental y cumple con muchísimos requisitos para muchas temáticas. El de abajo sale de Turrialba. Lo interesante de este con el entero postal es que hay algunos parecidos, pero esos parecidos salieron un pocos meses después y todos están combinados con censuras. Este no tiene censura. Paga 20 céntimos exactos, 5 más 5 por 3, 15, 20, que es la tarifa de una carta normal a Alemania. Y de vuelta una vez más, volvemos a los principios. El ponerse combinado con un entero postal altera la noción de coleccionamos los múltiples impolutos o este es un múltiple que tiene una naturaleza distinta, que tiene una manera de percibirlo diferente. Si en lugar del entero postal de 5 hubiéramos puesto 2 de 3 más para tener entonces 7 de 3, la tarifa no sería 20, pues digo, la tarifa sería 20, pero lo pagado serían 21, como el que está arriba a la derecha, en que en lugar de 10 tiene 12. ¿Cuál de los dos es mejor? Yo no tengo criterio para discriminar, para mí los dos son buenísimos. Los dos son interesantísimos y tienen un glamour inescapable. Y pasamos al año 41. Otros 10 años casi. Aquí son 17. Y el gobierno en este momento no interviene en esto, pero ya andaba Bonilla Lara en Costa Rica ayudándole al gobierno. No intervino en esto. Puede ser un negocio que ya tenía su propia dinámica. Se hacen dos valores. Estos dos valores ponen dos de los expresidentes. ¿Por qué escogieron esos dos expresidentes? No lo sé. Posiblemente González Víquez tenía alguna afinidad con el presidente del momento, Calderón Guardia, pero no necesariamente. Ahora, son sobres de luto normales. Sin embargo, el segundo fue tasado como carta y le pusieron el sellito de 5. Observen que además del de 3, que era la tarifa del sobre de luto, ahora aparece el sello de 5. Y se usaron de distinta forma los múltiples a partir de este momento en que hay de 3 y de 5, la gran mayoría son como el que está aquí a la izquierda, 5 por 3, o al revés, 3 por 5. Lo que pasa es que en este caso valía la pena incorporar algo distinto y lo distinto era esta coquetería que es un sobre de impresos que tiene la salida en Naranjo, en la provincia de Alajuela, y que paga la tarifa exacta. Es un 5 centavos solo pagando la tarifa exacta para impresas. Lo que tenía era un boletincillo de propaganda, posiblemente del café de Naranjo. Y vamos a pasar al otro. 2 años después, se reimprimen estos sellos en otros colores, el mismo 3 y el mismo 5, y se usan en sobres de luto de manera correcta. Los de 3 en la ciudad y los de 5 al exterior. Este además, por la fecha, está censurado. Esto es lo pertinente, pero lo que hay arriba a la derecha es notable, es absolutamente sexy, porque es un sobre que fue enviado por el Banco de Costa Rica con la respuesta pagada en el servicio local. Y está precancelado en San José el 9 de junio y es de vuelta vía cartero el 19 del mismo mes, pagando la tarifa de 3 centavos. ¿Cuántos hemos visto de estos sobres precancelados? Yo conozco 3 o 4 y por supuesto no todos con esta emisión. Sexy, sí,
Yo creo que ese es un buen nombre que los australianos le están dando a este tipo de material. Nosotros podemos decir glamoroso, muy atractivo o algo así, para que no nos cierren la página por estar hablando de sexo. En la misma serie, lo que les decía hace un ratito de los combinados, el 3x5 y el 5x3. Sin embargo, el de la izquierda, el 3x5, la particularidad que hace que lo pongamos aquí destacado no es solo la censura, que es una censura panamericana del año 43, sino también el que la tarifa que está pagando es correo de superficie. Es el primer porte correo de superficie de UPAE, incluyendo Norteamérica. Y el de la derecha es 3x5, que la peculiaridad que tiene es que la dirección está dada de la mejor manera, más natural en Costa Rica. La tarifa de 15 céntimos es normal, pero decir que la persona a quien está dirigido esto, no es una persona, está dirigido a una oficina de la American Cinchona Plantation y dice, en lugar de dirección, dice, por el Teatro América. El Teatro América se quemó en los años 50, 51, 53, por ahí, y antes de quemarse estuvo siempre en la avenida central, al frente de donde está la avenida, el pasaje Ramírez Valido, a donde está la única oficina filatélica que queda abierta en San José. El Teatro América. Dicen que mi papá una vez muy bravo porque mi mamá llegó tarde a la cita, cogió el reloj y lo tiró encima del techo del Teatro América. El que está abajo es por primera vez un múltiple de verdad, grandote. Comparado con todos los que hemos visto hasta ahora, este es un múltiple. Son 12x5 para hacer la tarifa de 60 céntimos del año 42 a Estados Unidos. Las tarifas en este momento eran caras, después bajaron un poquito. En el año 45 hicieron solo el 3 centavos. Y por supuesto, el 3 centavos, 3 céntimos, con la figura de Don Cleto, se usaba en sobres de luto. Este sobre de luto tiene aquí la tarjeta, además, porque la persona que la firmó es un escritor costarricense muy querido, muy conocido y muy querido en este país, que es don Joaquín García Monge, que le estaba enviando las condolencias a algún amigo o conocido. Y el de la derecha es el primero que mostramos que está dirigido a un país que nos suena raro, y es que había poca correspondencia a terceros países. Estados Unidos o Alemania siempre en primer lugar, algún otro de Europa, los de Centroamérica más o menos, pero el cono sur rarísimos. Y este paga la tarifa UPAE a Argentina. Es un sobre lindo. A pesar de que tiene los sellos de cabeza, es un sobre lindo. Es importante, es una manera de cubrir la tarifa importante. Estos otros, los dos son rarezas. El de la izquierda, en algunos países les dicen que, ¡ay, qué mono! En realidad, eso se podría traducir del inglés como cute, más que sexy. Son sobrecitos para tarifa, para recibos pequeños de la compañía de fuerza y luz, de las compañías eléctricas. Este es del año 47 y se usaron mucho en esa época, en los años 47 y 48. Después dejaron de usarse y hoy día llegan por correo electrónico. O se pagan directamente del teléfono. El de la derecha es un combinado. ¿Cuántos combinados hay? Yo no recuerdo, yo debo tener unos 4 o 5 y estoy seguro de que no hay más de 10. Quiero decir, un combinado en el que haya un verde de 2 con un verde de 3 o un verde de perforación 12,5 con un verde de perforación 14 con uno de perforación 12,5. Y aquí tenemos dos de Don Cleto
2 de 3 de Don Cleto, uno del 41, otro del 43, unos rojos y otros anaranjados. Este es un sobre filatélico. No hay otra explicación. El señor Westermann, que vivía en Turrialba, hacía sobres bonitos. No los hacía con la intención de hacer rico al mercado filatélico ni documentar la historia filatélica y postal de Costa Rica. Los hacía porque tenía un gusto de filatelista. Este es el sobre que le estaba enviando a su esposa o a su mamá, una de las dos, en Alemania, contándole cómo habían estado las cosas en los últimos meses, último mes o algo así. Él no hacía sobres solo para hacer primeros días o cosa por el estilo. Pero es raro, es muy raro y es muy lindo. Bueno, y esto se está acabando. El último de este grupo es el del obispo Bernardo Augusto Til. Se usó en el año 48, se puso en uso en el año 48 y cumple exactamente con los mismos propósitos que tiene el resto de la emisión. Los sobres de luto es el uso pertinente de estos sellos. Y también hay usos importantes, como pagar una tarifa al exterior. Sin embargo, este que tenemos aquí está pagando 5 céntimos en exceso. Pudieron haber quitado uno y pagaban solo 2 en exceso. Hay otros materiales postales que hacen referencia al obispo Til, y el que esté haciendo la historia de la iglesia como temática no le va a ser indispensable esto, pero va a ser un sobre importante en la filatelia tradicional en cuanto se refiere al sillito de Til, y va a ser un sobre importante en la historia postal de Costa Rica por el uso peculiar de esa tarifa. Bueno, lo que sigue es algo que ustedes ya conocen también lo he explicado aquí antes. Hace unos meses, en agosto del año pasado, hice una charla, ahí están las referencias, sobre los Juegos Olímpicos de México en la emisión de Costa Rica del año 69. Y en marzo pasado, en la primera parte de este grupo de charlas, incluí algunos ejemplos de esta serie de los Olímpicos del año 69. De manera que voy a pasar más bien muy rápido por encima de ellos, recordando cosas que ya hablamos, pero solo para reforzar el hecho de que en este periodo, que es, como ustedes pueden ver, la técnica es totalmente diferente, es un offset de colores planos, es decir, pueden ser hasta 4 planchas si ustedes quieren, aunque la mayoría son 3, pero no es MYK, sino que es colores planos en donde la ciencia principal para lograr el éxito con la impresión de estos sellos es el manejo del registro, es decir, la precisión. Y vamos a empezar a ver algunos, no los vamos a ver todos, vamos a ver algunos de ellos nomás. Habíamos hablado de estos dos aquí hace apenas un mes o por ahí, en marzo pasado, y señalábamos cómo la pertinencia está asociada definitivamente al uso de las tarifas correctas para las cuales fueron diseñados los sellos. Y mostramos entonces en el caso del 55 y en el caso del 65, no solo esos usos correctos, sino también el uso de los distintos tirajes, los tirajes tempranos con tintas oscuras y los tirajes tardíos, por ejemplo, el de 55 del año 70 con los colores pálidos, con el verde tenue. También habíamos visto en esa oportunidad el sobre certificado que ponemos aquí a la derecha, que es como con 3 sellitos se cubre el segundo porte aéreo a Estados Unidos. Y habíamos comentado en aquel momento que en temática no es recomendable usar ninguno de estos en el boxeo, ni ninguno de estos en el ciclismo, porque tanto para boxeo como para ciclismo de esta misma serie existen materiales que ilustran mucho mejor, de manera más competente, más convincente,
el mensaje temático que se pretende. Pero el mensaje, en cuanto tiene que ver con tradicional y en cuanto tiene que ver con historia postal, estos son los sobres esenciales. Primero, los que ilustran la tarifa y después los que ilustran tarifas compuestas, como está mostrado en esta página. Veamos otros casos. El caso del 75 céntimos, que está ilustrado aquí con cartas a Europa, a Estados Unidos, a Guatemala, muestra las tarifas de dos tablas de tarifas. No, estas son todas del 71. La tarifa del 71, donde hay una unificación de tarifas, como les decía hace un rato, se redujeron los precios y aunque hay algunos errores de cálculo a los cuales los empleados de correos están expuestos cuando las tarifas son tan complejas, lo cierto es que hay los usos solos y los usos dobles. Algunos de ellos la tarifa con mayor precisión y otros señalan la excepción. Otro valor es el de un colón. En la presentación que hicimos en el año pasado, cuando hablamos de la serie maldita, yo mostré un montón de variedades de impresión en el sello de un colón, todas ellas usadas en distintas formas del sello de un colón. Hoy aquí, igual que en el caso anterior, la idea fundamental es mostrar destinos: Holanda, Inglaterra, Guatemala y Estados Unidos, pero también algún par de usos distintos a la derecha, los correos expresos, cuando en los casos de Europa la tarifa es completa. Los casos de la derecha, la tarifa es una tarifa UPAEP complementada con la tarifa por Express. Otro más, el 3 pesos, muy raro el 3 pesos. En este momento, en teoría, había una sobretasa aérea que aquí no aparece reflejada. Es el primer porte de un colón más el certificado de 2 colones. El sello de 3 colones, este sello de 3 colones es un uso realmente raro. No es frecuente verlo y menos frecuente verlo solo. En la colección tradicional, en la parte en que se estudian el diseño, la composición del 3 colones y las variedades del 3 colones, cuando viene el uso postal, el uso solo como este es absolutamente indispensable, es precioso, se ve muy bien. Hay bastantes sobres, tal vez, no sé, puede haber unos 20 por ahí dando vueltas, pero con tarifas combinadas. Y ahora los múltiples. Nunca hay un múltiple totalmente limpio. El que tenemos arriba a la derecha de 75 centavos necesita un complemento y el complemento no es azaroso, es un complemento inteligente porque no hay otra manera de llegar a 4.75 con estos mismos sellos. Es decir, si uno se le ocurre voy a poner solo sellos de un colón, pone 5 de un colón y llega a 5 colones, que es casi los mismos 4.75, pero no es 4.75. Entonces, poner los 5 de 75 y el de un colón es un juego de inteligencia para componer esta tarifa. Y es un sobre muy hermoso. Si pensamos que va a haber una tendencia en temática para poner sobres con sellos múltiples en las colecciones temáticas, en la que tiene que ver con olímpicos y levantamiento de pesas y cosas por el estilo, posiblemente este sobre pueda ir junto a otros materiales que ilustren el mismo fenómeno, pero este es un sobre gustoso para temática y mucho más gustoso para temática es el de abajo, que es un correo local, que es un valor declarado, ya este lo he explicado varias veces antes. Sin embargo, le perdonaron 10 centavos. En los 10 colones que tenía que pagar, de 10 le cobraron solo los 10 exactos. Es decir, le redondearon ligeramente hacia abajo al usuario, tal vez por ser la aduana. Quiero decir, por ser un sobre de la aduana,
que se mandaba posiblemente para publicar un edicto en el periódico La Nación, desde la aduana de Zigzaola, en Limón, en la frontera con Panamá. Es un sobre glamuroso, es extraordinario, es bellísimo. Por supuesto que esto no se acaba. Los sobres hermosos muchas veces lo son, más allá de la mera apreciación estética, como nos puede pasar con este que tenemos aquí arriba, que es un sobre lindo, muy parecido a otro que ya vimos, del ciclismo con 3 bicicletas, con la tasa de certificado, pagando la tarifa correcta, igual que el anterior. Sin embargo, es cuando uno se plantea, bueno, ¿cómo son los múltiples que quiero poner en mi colección de tradicional, en mi colección de historia postal, en mi colección de temática? Es el mismo, no es uno distinto, es el mismo en las 3 colecciones. Y quiero poner siempre el mejor en las 3 colecciones. Y si voy a poner usos múltiples, tengo que poner tarifas especiales, tengo que poder ilustrar variedades, tengo que poder ilustrar algún elemento de historia postal importante, ruta, destino. Y en este caso, no tenemos ninguna variedad importante, pero hay una variedad. Y es un desgaste extraño en el anillo olímpico, que ustedes pueden apreciarlo ahí, que yo no logro saber. Si estuviera solo en la orilla externa de la plancha del azul, uno piensa que hay un desgaste en la plancha, pero está en este sello y en el sello de a la par también. En el tercer sello, que aparece como testigo, el desgaste es mucho menor, pero no significa que no está ahí. Entonces, pero no había dados. Esto no, bueno, sí había dados, se transferían algunos dados. Observen que el desgaste abarca también la leyenda correo aéreo en la parte de arriba, menos en la segunda estampilla. Pero en la de la izquierda, el desgaste es profundo. ¿De dónde viene? Es, bueno, material para estudiar, material para pensar. Y el que sigue, a mí me gusta más, porque es el mismo ciclista complementado con un sellito de Laxa en un sobre raro que tiene muchas características, es una muestra sin valor, no sé de qué, tal vez eran tornillos, tal vez era algún tipo de troquel, no lo sé. Iba pagando la tarifa express y la tirita que está ahí, no, en realidad no es una tirita, son sellos sueltos sobrepuestos. Uno de ellos es un sello muy raro, como van a ver ustedes ahora aquí. Pueden observar que ese sello, en lugar de decir olimpiada, dice impiada. Esto ya ustedes lo conocían, yo se los había enseñado, pero ahora lo van a ver aquí en el sobre, donde el segundo de los sellitos de la izquierda hacia la derecha dice impiada. Bueno, y con esto dejamos los olímpicos y muy rápidamente vamos a hacer un repaso sobre la última colección que nos falta. Es más rápida que las anteriores. Se trata de los sellos de 1948 para correo de superficie, emitidos con la leyenda correo aéreo. Vamos a ver, esto es lo que los hace particularmente atractivos y particularmente raros. Se encuentran muchos sobres, pero, ¿qué tiene que ver estos sobres con el correo aéreo? ¿Y por qué le pusieron a unas estampillas correo aéreo cuando no hay tarifas de correo aéreo de 5, 10 y 15 céntimos? Bueno, alguna vez alguna persona que estuvo entre las autoridades que tomaban decisiones en la época me decía, mire, Luis Fernando, no sea majadero, la verdad es que usted sabe que nosotros hacíamos estampillas de correo aéreo para vendérselas a los coleccionistas de correo aéreo. Bueno, puede ser que fuera cierto, pero para mí lo cierto es que el uso pasa por más o menos la misma disciplina que hemos seguido hasta ahora.
Y estamos enfrentados a un problema que no es típico de filatelia tradicional ni típico de temática, sino más bien típico de historia postal. Y cuando nosotros vemos este material, empezamos a verlo entonces con los ojos de historia postal y nos decimos a nosotros, ¿cuáles son los sobres que tengo que poner? Y la respuesta es la misma. Primero que todo, los sobres que tienen una estampilla pagando el porte correcto. Y así empieza el capítulo de historia postal. Los sellos que se usaron en este periodo son estos y pagaban esta tarifa. Así se empieza a escribir la historia. O las combinaciones de ellos, el de 5 combinado, que 3 juntos dan origen a la tarifa de 15, de la cual hemos venido hablando mucho, en la cual aquí solo hay coqueterías, unos que vienen de Nicoya, otros que son de la propaganda del tabaco, y otro que va en un sobre de correo aéreo con montones de marcas de correo aéreo, pero que fue por autobús, como nos consta a todos, de Guadalupe a Limón, de Guadalupe, cerca de San José, a Limón. Puede haber ido por tren. Bueno, a veces no. A veces, por ejemplo, dos cosas iguales, como las que tenemos a la derecha, que son convocatorias a reuniones de la logia masónica, supongo que la logia de San José, dirigido a la otra logia vecina en Limón, una invitación a alguna reunión, y en un caso el mismo papel paga 5 y en otro paga 10, sin mayor diferencia, sin que cambien las tarifas por escrito. Y en otro caso, un sobre abierto pagando 10 centavos, el empleado de correos dice, no, no alcanza con eso, debió haber pagado 15, como si fuera una carta cerrada, y le pone una multa. O sea, hay inconsistencias, pero entonces en la historia postal, igual que hacíamos en la tradicional, estas cositas que son atractivas, glamorosas, simpáticas, pertinentes, que tienen relación con la tarifa y que pagan la tarifa, las ponemos en la secuencia de la historia postal. Y las que son capitulitos de historia postal por sí mismos, como la correspondencia de un guarda civil que manda cartas de 15 centavos de distintos lugares del país o a distintos lugares del país para mandarle dinero, como en el sobre de la izquierda, a su familia. Es natural la pertinencia, el sello pagando la tarifa y el múltiple pagando el certificado y el valor declarado. Por supuesto que existen combinados y las combinaciones, las primeras, las más importantes y en esa secuencia de historia postal, son los combinados de estos sellitos con los enteros postales, como nos preguntaban alguna persona la semana pasada. Perdón. Ay, se me trabó el nombre. Son los mismos sellos, complementando el entero postal, como explicamos alguno atrás, pero ahora para tarifas al exterior, vía superficie. Los sellos dicen correo aéreo, pero van vía superficie. Eso no quiere decir que no volaran, porque más o menos en la misma época se hizo otra serie que tenía como valores de tarifas aéreas, 75, 55, 25 y 30 céntimos. Y aquí solo mostramos cómo eran usados en correo aéreo para cubrir esas tarifas a Guatemala, a Honduras, a Estados Unidos. Todos estos con 25 céntimos o combinaciones del 25 céntimos. Existen usados individualmente y también combinados. En la colección tradicional ilustramos todas las tarifas, las sencillas y las múltiples. Igual en el 55 céntimos, aunque en este caso la intención principal es mostrar cómo el 55 céntimos era la tarifa de 10, perdón, era Arnulfo el que hablaba de los enteros postales la semana pasada. Y ahí puse algunos ahora. El porte a Europa, decía yo hace un ratito, es 10 centavos por cada 10 gramos y aquí tenemos Irlanda, Holanda, Suecia y hay algunos más, pero también era el mismo porte a los Estados Unidos.
las dos series, la del año 45 y la del año 48, empezaron a combinarse. Y al usarlas combinadas, empezaron a volar los sellos que no estaban destinados a volar. Y entonces se pagan tarifas de 35 céntimos a Centroamérica, como uno que hay ahí a Guatemala, dos que hay ahí a Guatemala, o 55 céntimos del segundo porte a Estados Unidos. Y las combinaciones son muy parecidas, el 25 con 5, el 25 con 10, el 25 doble con el 5, y van a ver que así mismo se repiten. Sin embargo, primero vamos a ver que pudieron volar también combinados consigo mismos. El 5, el 10 y el 15 se combinaban de distintas formas para pagar las mismas tarifas que acabamos de ver, en este caso a Guatemala y a Nueva York. O múltiples mayores, haciendo combinaciones con propósitos similares en lo que veíamos ahí. El caso raro aquí, por supuesto, es los 90 centavos de Golfito a Santiago, Chile, cuando el doble porte a Chile debió haber sido 85, pero quitarle un tercio para que el de 15 quede en 85 y no sean 90, era como una especie de crimen. El sobre es lindo, es simpático, lamentablemente está mal abierto, lamentablemente está sucio, está rayado, pero es una belleza el porte. Para la historia postal, este es indispensable y en tradicional también. Y para ir terminando, aquí hay unos casos de correspondencia diplomática. De pronto, la correspondencia diplomática no pagaba tarifas enteras, sino que pagaba tarifas raras. El de la derecha paga una tarifa de 20 centavos a Estados Unidos y nunca hubo una tarifa de 20 centavos a Estados Unidos. Lo que estaba pagando era un suplemento de correo aéreo a Estados Unidos. La combinación no es la más atinente para los propósitos del estudio de la serie que tenemos acá, pero si hacemos un capitulito en esta historia postal que se llame correspondencia diplomática, usaríamos ese porque no hay muchos más. Y el de la izquierda, dirigido a Panamá, al cual le cobraron solo 5 centavos, es exactamente el sobre, el más glamoroso, el más importante, el que estábamos esperando de este 5 centavos, con la leyenda correo aéreo, circulado por correo aéreo, pagando la tarifa correcta de correo aéreo de Costa Rica a Panamá, que solo cabía en el correo diplomático. O sea que a pesar de todas las críticas que podamos hacer, al final alguno se salvó. Y bueno, cierro con un sobre múltiple de 1883 de la colección de Juan Herrera, que repito, tiene a su hijo muy enfermo y tal vez no pueda acompañarnos en Jesús María, pero estamos aquí todos haciendo nuestros mejores ruegos para que Daniel se recupere y Juan recupere su paz y nos acompañe en todas las actividades filatélicas. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, Luis Fernando. Gracias y a los vos. mejores deseos para el señor Herrera y su hijo, que todo salga bien. Preguntas para Luis Fernando. Mauricio. Primero, Luis Fernando, muchas gracias por la charla de hoy. Te tengo unas preguntas. ¿Puedes compartir de nuevo la lámina 11? Por favor. Qué malo sos, ¿sabes lo que me cuesta eso a mí? Bueno, Voy a mostrarla. Vamos a después ver. te pido la 14 y la 32. Y Aquí si dice que aprietas 11, Enter, te manda directo a la 11. no, pero yo no estoy viendo la cosa mía. Ah, pero ya estás compartiendo. Ok, Ah, pero yo no la estaba viendo. ok, perdón, ok. 11. Sí, que mencionaste que ese sobre estaba un poco sucio y todo eso. ¿Valdría la pena enviar eso a restauración? No.
Varias razones. La primera, la más pedestre de todas. Hay una especie de tarifa mínima de limpieza y de mantenimiento de los sobres y ronda los $300 y el sobre vale si acaso 50 o 60. No sé. Entonces pagar 300 para darle una arregladita cosmética no pareciera lo más, digamos, así aconsejable. La otra es que en realidad no se debe restaurar material filatélico. Lo que se puede hacer, hay gente que los restaura y hay gente que sabe restaurarlos, pero eso no quiere decir que eso sea correcto. Lo que hay que hacer primero que todo es desinfectarlos, quitarles hasta donde se pueda las manchas tropicales, lo que viene de animales, de bichos que estén ahí, bactericidas y cosas por el estilo. Eso, aquí las señoritas que lo hacen, que son altamente especializadas, nos lo han explicado varias veces. Es básicamente mantenimiento. Y por supuesto limpieza. Los sobres, como muchas otras cosas, recogen tierra, recogen polución. Quitarle la tierra no es nada malo. O leyendas puestas de manera absurda como $10, un regalo, escrito a lápiz. Uno llega y busca la manera de que le borren esa leyenda, ¿verdad? Ok. Ah, perfecto. Ahora, la 14, por favor. La 14. La 14, el sobre de la izquierda, mencionaste ahí arriba, dice transportado, pero a mí se me hace que no es que simplemente lo transportaron, porque el cancelador dice depositado en alta mar, o sea que fue un pasajero que lo depositó en la oficinita del purser. No, eso es en Limón los entregaban en la bahía. No, aquí también, pero es que he visto algunos, aquí sucede lo mismo con los barcos de United Fruit, pero que a veces te lo entregaban en el puerto, pero otros también el pasajero a bordo, una vez que el barco ya zarpaba, los podía depositar. Por eso la cancelación de Poster on High Seas. Tenés razón, es posible. Y el Ulúa, que paraba en 2 puertos en Honduras y en un puerto en Panamá, 2 puertos en Panamá, un puerto en Costa Rica, es un barco conocido y llevaba pasajeros. Sí, sí. Perfecto. Y la última que te voy a pedir es la 32. ¿Cómo es el truco ese Shift 32? No, cuando estás compartiendo, aprietas el número y Enter y te manda directo a la que quieres compartir. Pero cuando estás en modo de presentación. Ah, ok. Esta. No, aquí también, eso que mencionaste que las tarifas. No, perdón, no era la 32 entonces. Era la de sobres diplomáticos. Más adelantito. Sí, te brincaste una decena. Sí. No era 32, era 42. 42, sí, ya está, perdón. Aquí también sucedía algo similar. Los sobres diplomáticos de cierta época no llevaban una tarifa, o sea, llevaban una tarifa que no se ajustaba a nada. Yo creo que podría ser que al conserje no le querían cobrar lo demás, o las llevaban ya pegadas y simplemente la aceptaban, porque he visto mucha correspondencia de aquí, diplomática, que igual, e incluso certificadas, y llevaban una fracción de la tarifa, que eso no pagaba ni el certificado, ni el porte aéreo, nada. Y creo que solo le ponían una estampilla solo para que llevara una estampilla, pero no queda claro si es que había aparte de la franquicia postal que tenían, si había alguna rebaja en otro de los servicios. Hay dos respuestas que yo puedo darte. Es un ambiente, digamos, que de alguna manera conozco. En primer lugar, de mi colección yo debo tener unos 10 y tal vez de una colección de mi hijo debe haber otros 4 o 5 de correspondencia diplomática de los periodos de los 40, 50 y alguna más reciente, pero que también la he mostrado aquí, pero menos importante en esta dimensión, aunque hay una parte de la respuesta que va por ahí. Vamos a ver, en todas estas la tarifa es correcta.
Ok. Y en estas dos en particular, esa es la tarifa. Eso es lo Ujú, que las hace más interesantes, ujú, porque están pagando la tarifa que debe ser. Pero, 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 todas las que yo conozco, todas las que yo conozco de este grupo que estoy mencionando, tienen esas características. El otro fenómeno que a veces queda documentado, que es muy bonito, es ujú, cuando de verdad le ponen alguna especie de estampilla como adorno y lo echan en valija ujú. y llega al país, del país de destino en valija diplomática Sí. y tal vez alguien lo pasa por correo o tal vez no, le ponen algún sello raro y lo entregan a mano. Ujú, Pero de esos también mostré uno hace un par de semanas aquí, de ese tipo de sobres eh, pasado por valija. ujú. De esos he visto de Estados Unidos, que tienen Sí, una Estados marquita Unidos. del Departamento de Estado que dice depositado en el país de origen de las estampillas. Correcto, así es. Ah, espérate, fíjate que ya me acordé bien, la 32 no la tienes que compartir la lámina. Esa explicación que te dieron a ti de que es que las hacemos para los coleccionistas, las estampillas aéreas. Hasta hace poco esa era la justificación aquí para colocarles aéreo o el dibujo del avioncito a las estampillas, porque es que a ustedes les gustan las estampillas aéreas y nosotros no, ya no hay distinción entre los servicios, ya para qué hacen estampillas aéreas. Y ya en el correo recapacitaron y las estampillas nuestras ahora son ordinarias, porque ya no tiene sentido diferenciar entre estampillas aéreas y ordinarias. Pero a nosotros, Pero Costa Rica se luce, Mauricio. El otro día yo les conté a ustedes de que aquí tuvimos un director de correos cuyo nombre no voy a repetir, está bien. que salió por la prensa y por la televisión y por todos los medios, haciendo una enorme alaraca el día que inauguró el correo aéreo vía superficie. Es que los carros vuelan. Fue fascinante. Ay, bueno, esa no me la conocía. Va a ser una nueva clase de aerofilates. Sí, señor. Gracias, Luis Fernando, por las A la explicaciones. orden, es un placer. Por ahí vi a Arnulfo, Henry. Sí, lo vi con la mano en alto también. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan mejor? Hoy Sí, sí. Hoy sí, muchas gracias. Bueno, Luis, primero felicitarte. Muy buena plática, muy didáctica. Y segundo, gracias por atender mi pregunta de la plática pasada. Eh, Pregunta expresa. Si en una serie tengo una emisión de una estampilla, por ejemplo, 2 centavos, para un servicio específico, no sé, servicio carta local, servicio urbano, y al mismo tiempo el correo emite un entero postal de 2 centavos para el mismo servicio. Sé que estoy entrando ya a un tema ya no de filatelia de historia postal, sino a lo mejor de enteros postales, pero si los dos tienen una pertinencia para mostrar el mismo servicio y mostrar la tarifa, y después a esos se les agregan estampillas para hacer combinaciones de portes por peso, por distancia, por país UPU, por servicio nacional. ¿Qué tan flexible es utilizar todas esas combinaciones en historia postal específicamente? No hay reglas definitivas. Todas las reglas son guidelines, así están rotuladas por la federación. No te dicen, mire, usted no puede romper esta, ay, ¿qué digo? Las que creíamos inquebrantables, todas se han ido rompiendo con el buen juicio. Aquí lo que hay que hacer es decir, tener un buen tratamiento, decir cómo vas a hacer las cosas, seguir una línea de conducta, seguirla de manera coherente, soportada con buen material, demostrando el conocimiento en cada página. Y, los jueces no son otros bichos raros. Los jueces
son otros coleccionistas y se supone en teoría que pasan los mismos avatares que vos y han aprendido más o menos lo mismo que vos. Bien, quiero interpretar que si estoy rompiendo la regla. No, no. A ver, si yo tengo dos ¿Cómo cosas, es? si yo tengo una estampilla de 2 centavos y un entero de 2 centavos y los dos son para pagar más o menos la misma cosa, y yo Sí, estoy haciendo la historia postal de ese país en ese periodo, yo pongo los dos. ok, ya, Si yo con estoy eso me... haciendo la filatelia tradicional de los sellos de 2 centavos y su emisión completa, tal vez no tenga necesidad de poner el entero, o tal vez sí. ¿Cuál es la condición en la que sí? Que sean fabricados por el mismo fabricante, usando el mismo diseño, en la misma época, con los mismos materiales de proceso y donde yo puedo usar el entero de manera convincente para reforzar el conocimiento sobre la estampilla. Si no lo puedo usar de manera convincente, mejor no lo uso porque me van a decir usted es un baboso. Y en temática, si el entero está bien usado, es bonito, tiene algún motivo, posiblemente va mejor el entero que la estampilla sola. Ok, bien. Lo que estoy identificando es un tema de congruencia y de consistencia al uso del material postal. Tanto los coleccionistas como los jueces, y también los que escriben las reglas a veces, son bastante consistentes, coherentes y congruentes. Ujú, Sí. de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Don Felicidades Arnulfo, nuevamente. gracias a vos. A ver, don Henry, yo te doy la palabra. Gracias Luis Fernando. He seguido con mucha atención la serie de 4 partes sobre lo que nos has mostrado. Entiendo totalmente el uso comercial en tradicional e historia postal, pero mi perenne confusión con temática me hace preguntar esto. Creo que fue en la parte 1, en la parte 2 que mencionabas de que el uso de sobres comerciales en colecciones temáticas tenía que ser muy cuidadoso y diste unos ejemplos de colecciones muy buenas temáticas que solamente muestran 2, 3 sobres a lo más circulados, ¿no? O sea, muy selectos. Entiendo que en la temática debes tener diversidad de material, pero... sabiendo algo de historia postal, yo creo que a un sobre se le puede sacar el jugo por muchísimos lados, que si entiendo bien que la temática en realidad agrupa todo lo que viene de las otras categorías, si yo hiciera algo temática, de repente mi temática va a tener cualquier cantidad de sobres circulados porque le puedo sacar aristas que con una estampilla sola o quizás otro tipo de material no pueda salir. Entonces, con ese contexto, mi pregunta puntual es, ¿por qué no se recomienda en una colección temática el uso súper diverso de sobres comerciales? Por pertinencia, porque el sobre tiene que referirse a la cosa. Lo que pasa es que vos me estás haciendo trampa. Primero, porque todo lo dijiste muy bien. A ver, todo lo dijiste muy bien y tenés razón en todo lo que dijiste. Ok. En nada de lo que dijiste dejas de tener razón, pero a nadie le estás diciendo que tu temática es la ciudad de Lima, por ejemplo. Ok. Y entonces, cuando estás haciendo una temática como esa, necesitas usar muchos sobres que hacen referencia a muchos aspectos de la ciudad de Lima, los cuales incluyen rutas, destinos, lugares de donde salen las cosas, matasellos que llevan encima, etcétera, 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 en relación con tratamiento postal. Y entonces tu temática es muy rica en historia postal. Ok. Pero esa es tu excepción y es una maravilla que la tenés y la tenés tan clara. Gracias. Te doy otro ejemplo. O sea, fuera de la colección esta de historia postal de Lima, que me gusta que la consideres temática, dicho sea de paso. Ahora, agarremos una colección del viaje del Contiki, que es otra cosa que yo tengo en mente, ¿no? Entonces, hay sobres circulados llevados por el Contiki, que son filatélicos, no hay punto de discusión, pero fueron en esta balsita. Pero, qué sé yo, si quiero hacer una temática del Contiki,
y hay qué sé yo, sobres circulados que van exactamente del Callao a Papeete. No necesariamente de eso, pero muestra una ruta comercial, que puede ser aérea, marítima, lo que fuera, al margen de la ruta que quería hacer el Contiki, ¿no? Probar el Contiki, que era una ruta más aleatoria por donde te llevaba el viento. En ese caso, como parte de comparación, no cabría el hacer la analogía de tiempos modernos de rutas que existen ahora, que quizás no fueran las rutas de antes, porque si quisiera yo hacer eso no lo puedo hacer con estampilla, no lo puedo hacer con otro tipo de cosas, tiene que ser con un sobre comercial circulado entre esos dos puntos. Entonces, en mi mente, no sé por qué, no entiendo de que en temática yo no podría hacer ese paralelo con sobres circulados, o estoy errado. Yo creo que son dos preguntas separadas. Ok, Si lo que estás buscando es material que te ayude a complementar esa información para ilustrar rutas como esas que te interesa ilustrar, hay que buscarlo. claro, Pero si el material del Contiki que es fabricado sirve, es otra pregunta distinta. ok. A ver, te voy a poner un ejemplo que es un paralelismo. Sí, sí, por favor. Hay un dirigible que se quemó, no sé si es el famoso que se quemó o que todo el mundo habla del que se quemó, que traía 400 sobres de una reunión de Boy Scouts que había en un país de Europa en la misma época. Ahí está, por ahí está Estaba Christian por algún lado. Kristen, yo lo vi hace un rato. Bueno, de pronto te encontrás coleccionistas de scouts que te dicen que esos sobres por fuerza tienen que estar ahí. Está Cristian Pérez. Cristian, Y quizás está alejado por un momento. sí, O bueno, sea, ese sobre accidentado tiene que estar por fuerza, dices tú. Se dice en la parte es lo que temática. es lo que se dice. Todos los coleccionistas de scouts te dicen, ese sobre accidentado del Hindenburg debe ser, no sé, tiene que estar en tu colección de scouts. Y cobran lo que quieren, pero hay en demasía, a propósito. Hay super oferta. Yo no sé, yo tengo, todos son fabricados. Todos fueron fabricados es que es genial. Todos fueron, es como si el Contiki se hubiera estrellado y los sobres del Contiki están todos mojados. Bueno, es parecido a eso, o sea, fueron hechos para usarlos en un evento especial y ese evento especial se convirtió en un fracaso y entonces se convierten en 2 veces raros. Hmm. Yo personalmente soy muy enemigo de las cosas fabricadas. Por ejemplo, las tarjetas máximas. A veces es inevitable. En una de mis colecciones, en 8 marcos, yo tengo como 5 tarjetas máximas. Y todo el tiempo estoy buscando a ver con qué puedo mejorarlas. Porque no hay tarjeta máxima que no sea una fabricación. O hay tarjeta máxima que no sea una fabricación. Gracias. Sería una rareza. No, rarezas puede haber. Pero Luis, las tarjetas máximas, regresando al inventario que tú dices, a mí no me gustan y estoy de acuerdo contigo que son fabricaciones filatélicas la mayoría de ellas. Y si no las ponemos, tenemos tanta variedad de material y si no ponemos las tarjetas máximas. ¿No? Por eso es que decimos, pongamos una, pongamos 2 en 5 marcos, 3 en 8 marcos. Pero un día de estos yo me sorprendí, una de mis colecciones que ya tiene oro, que a la larga no ha llegado a oro grande porque tiene 5 tarjetas máximas. No, tampoco te califican así, pero lo que quiero decir es que... A lo mejor cualquier otro material que tengas es mejor que tu tarjeta máxima. Sacrificas, en lugar de tener 25 tipos de material, tienes 24, pero metes un mejor material. Sí, es posible. Me está costando mucho trabajo meter las tarjetas máximas en mi colección. Para Concuerdo Uruguay con eso. todavía no pongo una, no siento que le baja el nivel. Mira qué curioso lo que dice David, porque maximofilia es una clase aceptada por la FIP, ¿no? Entonces en maximofilia el 100% es fabricado, o sea, estamos hablando de una oxymoron, como le dicen en inglés, ¿no?
Una Bueno, contradicción total. ellos sabrán por qué lo coleccionan y por qué Y lo la hacen. clase sobre el primer día que quieren meter también es lo mismo. Ok, pero ahí está, ese es otro punto. La clase del sobre el primer día, que aquí, bueno, en Estados Unidos es un boom, pues, ¿no? Acá es el cachet en lugar de la estampilla. Bueno, tiene sus razones, hay muy buenas colecciones, todo. Pero al margen de que todavía eso no es FIP, Maximofilia sí lo es. Entonces, ahí hay una contradicción bien grande, creo yo, ¿no? Bueno, lo dejo ahí nomás porque ahí Aldo está con la mano en alto. Sí, gracias, Henry. Pero para redondear un poco la idea esa, es que sí hay un interés por parte de la APS a que la clase los sobre el primer día fuesen una clase reconocida por la FIP. Había una conversación hace 2 años o 3 años atrás y que creo que lo quieren volver a tomar o retomar. Si no me equivoco, creo que en Nueva York 2016 ya hubo una clase experimental de sobre el primer día, si es que los que estuvieron por ahí ya a lo mejor se acuerdan. Pero en fin, Luis Fernando, interesante la forma como has presentado el material, interesante la forma de ver cómo tratar de manejar el material en cartas que tienes en la parte tradicional y en la parte de historia postal. Pero yo te tengo un par de preguntas. En algún momento entendí, y si no, estoy totalmente equivocado de lo que has dicho, que sería interesante para la clase de historia postal presentar algunos de los valores que tienes como valores individuales y no en combinación. Me parece que eso no siempre es posible, porque en historia postal se ve tema de tarifa, se ve tema de ruta, y la estampilla es secundaria hasta cierto punto. Y el otro tema es un poco a la inversa. Cuando tienes valores altos que no tienen forma de justificar su porte, deberías de presentar cartas, como te acabo de escuchar ahora mismo, fabricadas para filatelistas o por filatelistas, o tú las descartarías. Yo creo, Aldo, que estás confirmando lo que yo dije, o sea, de atrás para adelante. Las cartas con valores altos no son necesariamente fabricadas por filatelistas. Algunas pueden serlo, pero muchas tienen origen auténtico, ¿qué digo yo? En el comercio normal, en las comunicaciones postales normales. Lo que yo sí dije, y en eso me interpretaste bien, es que aún en historia postal, yo prefiero que en el periodo que se está estudiando, las estampillas que se están usando ilustren las tarifas que se están mostrando en la historia postal, pero no exclusivamente. También dije que tienen que tener elementos que potencien el valor del sobre que se está poniendo, ya sea condiciones propias del servicio como certificado o entrega inmediata, o condiciones accidentales como desinfectado, censurado, y así sucesivamente. O sea, yo no estoy defendiendo, como pasa en algunos casos, que lo hemos visto, que hay colecciones de cualquier clase en la que el sobre es un sobre impoluto en el que lo único que hay es el sobre con su dirección, su remitente, la estampilla y su matasellos. Eso habla poco, salvo en el caso concreto en que se pone una para ilustrar el uso de esa estampilla, para pagar esa tarifa en esa ruta. Lo que pasa es que, fíjate, durante las últimas semanas he tenido algunas discusiones, conversaciones con personas sobre cómo se puede valorar en un juzgamiento de posiciones competitivas cartas que han sido hechas por filatelistas para justificar la circulación de determinados valores altos. Vamos a poner el caso Costa Rica. Costa Rica, por decir, el valor de un colón en 1917 era un valor extremadamente alto, hasta donde entiendo. Existen estampillas de un colón, por ejemplo, y que aquellas que se conocen, porque tuve justamente una conversación con uno de tus connacionales al respecto,
La emisión de Jesús Jiménez con el valor de un colón es un valor escaso, hasta por donde me dijeron raro, y que lógicamente no encaja en ningún porte por ninguna forma. Y si funciona, funciona en una combinación de distintos portes, o sea, con pesos altos y que probablemente con certificados, etcétera, etcétera. Si tú no tienes una carta preparada de esa manera y que realmente circuló por el correo, porque circuló y tiene las marcas de tránsito o de recepción, ¿cómo justifica su existencia? ¿La de la estampilla o la de la carta o la del coleccionista? No la de estampilla, pues, Luis Fernando. ¿Cómo existe? El hecho de haber circulado, el hecho de haber dado servicio. No, O sea, el caso que estás diciendo es un caso muy específico. Yo no lo incluyo entre estos análisis que yo hago, porque son estampillas hechas por filatelistas para filatelistas, las estampillas de ese grupo de estampillas, no solo las de Don Jesús. El periodo de circulación es muy corto, son 18 meses para los poquillos valores que son. Y ciertamente debe haber una carta de $1, pero no hay una segunda carta de $1, o sí hay una segunda carta de $1. Abraham no tenía una carta de $1. mira, con la persona con la que yo hablé, de allá, yo vi y le dije, mira, conozco una carta de un colón de Jesús Jiménez con sobrecarga oficial. Me dijo, yo tengo otra. Por lo menos sé que existe. Pero esos son los Las dos son exactamente iguales, ¿eh? Las dos son exactamente iguales. Entonces, le digo, bueno, pero si una carta como esa justifica su existencia de la estampilla de haber circulado, de haber prestado un servicio, lógicamente en una carta pequeña está sobreporteado, ¿no? Acá existe en Perú también. Acá yo he tenido cartas en las cuales No, eso no es así en ese caso. No, no tiene por qué estar sobreporteada. No. Es cuestión de averiguar cuál es la tarifa exacta. Pero Alfonso quería decir algo sobre esto. Aldo se refiere a los sobres de primer día enviados a Canal Son con toda la serie que incluye el colón oficial. Eso es lo que te acabo de decir. No, eso no. Eso en ninguna colección yo lo pongo. Pero yo no lo pongo. Pero tampoco peleo como juez si alguien lo pone para Pero perdón, rebajarle Luis por Fernando, eso el nivel de ahí viene medalla. la pregunta. ¿Circuló, no? Dentro del servicio, dentro del sistema de correo, ¿circuló la carta o no circuló? Lo que está diciendo Alfonso es que sí. Prestó el servicio. Si me permiten una opinión, un paralelo con Perú. Dale. Ese es exactamente el mismo caso, a mi criterio, de la serie del centenario de la independencia, donde está el valor de un sol. Hay sobres de primer día del centenario de la independencia del Perú que han circulado con toda la serie completa, incluyendo el de un sol. Pero esos son hechos, fabricados por coleccionistas, ¿no es cierto? Han circulado todo lo que quieras y la tarifa no encaja, no sé nada. Pero por lo menos hay un sobre con el un sol que sí circuló comercialmente. Entonces, si ponemos todos los sobres de primer día fuera de la discusión porque no encajan en lo que estamos discutiendo, y digamos encontramos un sobre que sí es comercialmente circulado, la estampilla cumplió con el propósito de pagar el porte de una carta que debió pagar, ese sería el sobre único. Y me parece a mí que en el censo que hace la comparación Aldo y Alfonso, los sobres de primer día no entran. Me parecería a mí, perdón, eso sería mi Henry, opinión. no estamos hablando, discúlpame, no estamos hablando sobre el primer día, eso los quito de lado. Lo que yo le daría más importancia, lógicamente, como jurado, es un sobre circulado comercialmente, cumpliendo Claro. la tarifa. Para mí es más importante que un sobre circulado con fines filatélicos, pero que en ambos casos, los dos sobres circulados por el sistema postal y, digamos, circularon válidamente. Te voy a poder dar un ejemplo de Perú. Hace bastante tiempo atrás, y creo que tú lo llegaste a saber, llegó a mis manos un sobre con una Santa Rosa de 10 soles. Circulado en un sobre cuadrado dirigido a Francia, a Theodore Champion. Claro. ¿Circuló por el sistema postal? Circuló, salió de Lima, llegó a Francia, fue recepcionado. Ese sobre debía tener un porte de ¿cuánto? De 15 centavos, de 50 centavos, de lo que quieras, de centavos, pero no de soles, que eran casi 50 veces su valor. Pero entró en el sistema postal, sí circuló.
Entonces, lo que pasa es que hasta cierto punto entiendo que se ha demonizado el tema de que los sobres filatélicos tienen que ser retirados de una colección. Entonces no hay forma a veces como demostrar en piezas del siglo XX, donde ya existía una filatelia organizada, que muchos valores que eran buscados para ser complementarios o para pagar altos valores que no se encuentran, porque fueron lavados o lo que sea, sencillamente se demonizan de que no deberían estar presentándose en una colección porque es material creado es profesor para filatelistas. No estoy hablando de sobre el primer día, que es una historia totalmente distinta, en lo cual eso para mí no tiene pies ni cabeza, es una cosa totalmente fantasiosa. Pero ese es el tema, ¿no? O sea, y ahora, la otra parte que Luis Fernando no me ha contestado es el valor, los valores básicos, o sea, el valor simple, ustedes le dicen isolato, colocado en una colección de historia postal. Es que ¿dónde le damos la importancia a la historia postal? ¿A la estampilla o al uso o al servicio postal? Y a partir de eso creo que es la estampilla. Si lograra combinar ambas cosas, muy bonito, pero no necesariamente. Lástima, no sé, que vos viste los que yo puse de la primera emisión la semana pasada. Un poquito, lamentablemente estaba ocupado, discúlpame, pero no. Bueno, no pude seguir. yo no quería decirlo, te agradezco por decirlo vos. Ahí yo puse suficientes ejemplos de la forma en la que, por ejemplo, Meyer le daba el tratamiento a su siglo XIX, haciendo de su filatelia tradicional, y comenté que esa era la diferencia que se estaba dando en ese momento y que tendríamos que llegar a discutirla, centrada mucho en historia postal, y Norbert, al contrario, en lo que presentó recientemente y lo que tiene en su colección, estudia más la estampilla y pone los sobres en función de la filatelia tradicional y no viceversa. Yo pienso que esa es una discusión que no está resuelta. Cualquiera de las dos es una buena decisión. Y un coleccionista puede preferir trabajar como Norbert, todas las emisiones, con todas las perforaciones diferentes, con todos los detalles propios del proceso de la emisión, e ilustrarlos con los sobres, y otro puede perfectamente escoger, presento primero la emisión con todos sus avatares, todas sus diferencias, y después su uso postal tratado como historia postal, como lo hemos hecho la mayoría. Y cualquiera de las dos es buena, si está bien hecha. Es que, Arnulfo, el tema no es hacer diferencias en minucias. El tema al final no es como se ha dicho que se califica sobre por sobre. No, hombre, se califican colecciones en bulto, globalmente. Y una colección, a ver, así, es globalmente buena o es globalmente regular. Difícilmente hay globalmente mala. Hay excepciones, pero difícilmente hay algo así tan. No, lo que pasa es que acá, o sea, ninguna colección se califica solamente porque tienes una pieza y el resto no. O sea, no, Sí, eso sí, es. sí. Esto tiene, a Pero lo que el voy tratamiento sí es importante, y estas son claro, dos opciones diferentes de tratamiento. pero los dos tratamientos que tú me estás dando, hasta donde te estoy entendiendo, son tratamientos de tradicional. Lo que acabas de comentar en este momento Sí, es sí, cómo sí, escoges la emisión. Si la trabajas y luego pues la parte historia postal de cada valor, eso es un tratamiento tradicional. sí, sí. Y el O si mejor lo combinas tratamiento, de no, tal no, el manera, mejor tratamiento sigue de siendo historia postal tradicional. incorpora las estampillas, no excluye las estampillas. Perdón, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué los muchachos de aéreo han empezado a entender que tienen que poner las estampillas y no solo los sobres? Es precisamente porque el mejor tratamiento de historia postal es el que incluye el proceso de creación de las estampillas que después se usan para montarlas en los aviones. No, pero perdón un ratito. En correo aéreo en este momento prácticamente está partido en dos. Y eso lo podemos ver claramente en colecciones, por ejemplo, dando nombre y apellido, porque los conocemos todos, las colecciones de Marta Pereiro del correo aéreo. Hay una colección de correo aéreo tradicional
de emisiones de correo aéreo pasada a la historia tradicional, y una colección del correo aéreo como el desarrollo del correo aéreo por los vuelos. Eso es una cosa distinta. Si lo que estás diciendo es cierto, que no tengo por qué dudarlo, entonces no son dos, son tres tendencias. Porque la otra sería el tratamiento de las emisiones de correo aéreo, la que vos acabas de decir, con el tratamiento Mira, tradicional. hasta donde tengo entendido, no se están metiendo, más bien se están retirando las series, que es lo que se hacía hasta el año 2000. Acuérdate cuando estaba Tomasen, de presidente de la Comisión de Aéreo, donde el aéreo era meter todas las emisiones, todas las variedades y seguir con los vuelos, seguir con las sobrecargas, y iban paso por paso, y todo eso con el tiempo se iba retirando del correo aéreo. Y el correo aéreo hoy, prácticamente, eso lo conversamos tú y yo hace mucho tiempo, el correo aéreo es una historia postal. Y eso es donde se está quedando en este momento. Bueno, Henry quiere hablar, Aldo. Sí. Dos comentarios, empiezo con el último. Eso lo que está describiendo Aldo, esa era la manera antigua de coleccionar. Yo me acuerdo las primeras veces que yo exponía y ponía mis clásicos, lo hacía así, porque todo el mundo lo hacía así y esa era la moda de los 70. Ponías tus estampillas, tu parte tradicional, todo, acababas con eso y después ponías matasellos y sobres. Eso era tradicional. No, Matasellos no, Henry, discúlpame, no. El uso, la historia postal que él está hablando, no mata sellos, eso no entra. Ya lo sé, pero por eso Lo que Henry está diciendo es correcto, así era, se incluían los matasellos también. Era así. Lo que estoy diciendo es cómo era antes. Lo de los matasellos es un agregado aquí, pero el punto que quiero dar es todo evoluciona, ¿no es cierto? Entonces, en esa evolución, innovación y todo eso, ahora se está en otra cosa. La parte de correo aéreo, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen. El correo aéreo hoy en día es una forma de historia postal. Punto. El otro punto, volteando la cosa, si nos vamos a historia postal y tratar de justificar el uso de las estampillas, de la manera que se hace, digamos, en temática, que se escogen ciertas emisiones y se hace un microestudio, en la historia postal no es algo ajeno, y a muchas personas lo hacen, y yo también, que escoges una estampilla X, y esa estampilla con un uso específico que demuestre por qué existe esa estampilla. Y el por qué existe viene con la pregunta original del valor alto, ¿no? El valor alto, justifícame la tarifa que corresponde al valor alto. Ok, escoge cualquier estampilla en historia postal que te diga justifico el uso, la existencia de esa estampilla con este sobre. Y muy contrario a lo que dijo Aldo, yo creo que es mucho más fácil, por lo menos en lo que yo conozco de Perú, del siglo XX, que es lo que hablamos ahora, encontrar los valores altos en sobre hoy que encontrar los valores bajos. Por la razón de la que expliqué el otro día. El valor bajo no le daban pelota, era basura de correo, vamos a hacer paquetería al de a fecha. Muchas estampillas que son súper comunes, que no valen absolutamente nada, ni el paquetito de 100. Ander, anda, búscate un sobre de esos, si es que lo encuentras. Entonces, no, individualmente, Henry, ahí te doy toda la razón. Individualmente, muchos valores bajos de cualquier parte del mundo pueden ser escasos. Pero a lo que voy es que los valores altos puestos en cartas, si los hacían circular de esa manera, y hoy por hoy es una de las formas donde tú puedes mostrar el uso de ese valor o la circulación de ese valor para el servicio postal. Eso es a lo que voy. Y eso es complicado, pero la verdad es eso, ¿no? O sea, hay jurados que le tienen aversión a ver sobres filatélicos. Entonces, pero si nosotros hablamos del siglo XX, sí, hay mucha creación de sobres filatélicos. Ahí te interrumpo, entonces no deberían juzgar y la FIP debería remover maximofilia, de repente debería de remover la parte de Cepelín, que hasta donde yo he visto colecciones de Cepelín, una gran parte es creado, y quizás hasta alguna otra cosa por ahí. Mira, disculpa que te interrumpa, ¿te has dado cuenta o se han dado cuenta que en las exposiciones mundiales cuántas colecciones de maximofilia aparecen del universo general de exposición? Vean solamente Alemania. Yo no he hecho un conteo, pero creo que no son ni 5 ni 6. Es una clase que se ha ido desapareciendo, ha ido cayendo sola por dos motivos muy sencillos. No hay gente interesada en jugar a esa parte de tarjetita con cancelación estampilla a la vez.
porque fue creada, sí, fue creada en los 70 u 80, pero así como tuvo su moda, fue dejada de lado. Ahora hay una moda distinta, que es la picture postcard, hasta que dure, ¿no? Bueno, anda preparándote para jugar sobre el primer día. Yo quisiera saber cuáles son los parámetros para juzgar eso, Yo te lo también. juro. Bueno, Porque yo me quedo... un día, mira, te digo, con otro director de la FIP, nos quedamos un día conversando, ¿cómo se juzgará sobre el primer día? Si se supone que eso se hicieron por masa. A menos que haya algún nivel de rareza que teníamos que entenderlo, ¿no? mírate La APS tiene un modelo, ellos saben hacerlo. ahí eso es lo que iba a decir justamente. Ándate a la página de la APS, ahí está el manual de juzgamiento y ahí te aparece todo el criterio que utilizan y todo eso. Inclusive hay colecciones de sobres de primer día de acuerdo a esos parámetros aquí muy buenas y que hasta van al Champion of Champion y todo eso. Entonces, la verdad yo no las entiendo ni tengo la intención de entenderlas, pero entiendo por las personas que conocen y que realmente aprecian eso, de que son muy buenos ejemplos de colección de sobres de primer día. Luis Fernando, tú estás con la propia mano en alto, así que adelante. Levanté la mano porque quiero, bueno, en primer lugar, ya esto ha tardado bastante, tenemos 2 horas y algunos estamos cansados, pero quiero agradecerle a todos que hayan venido y de verdad, al despedirme, pedir de nuevo que todos ustedes, si hacen plegarias o si hacen alguna expresión de buenos deseos, lo hagan por la salud de Daniel, hijo de Juan Herrera. Y bueno, si Henry me lo permite, yo tengo que retirarme. Gracias, Luis Fernando, y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a Marianito, que apareció hoy otra vez por ahí. ¿Dónde está Marianito? Ya lo vi por ahí. Déjame marcar esto con el día.